tarde. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bueno, vamos a tratar de ver un poquitito hoy lo que es las figuras geométricas. Nosotros ya estuvimos trabajando con ellas y un poquitito años anteriores también, por lo cual ya estamos un poquito más vaquianos con respecto a los tipos de figuras. Nosotros sabemos que las figuras nos rodean siempre, están en todos lados, en la vida cotidiana, en todas las cosas que tenemos a nuestro alcance. Pero bueno, hoy vamos a trabajar un poquitito sobre ellas. Nosotros tenemos aquí el tangram, que yo se los mandé a ustedes en la cajita mágica, la bolsita mágica. Y acá tenemos que ver que el tangram, si bien es un rompecabezas chino, que sirve para pensar, que sirve para reconocer un montón de propiedades, que es lo que vamos a trabajar hoy de las figuras, obviamente nos sirve para jugar y para ir viendo qué cosas podemos hacer con ellos. Este rompecabezas de 7 piezas está formado por figuras dimensionales, 2 dimensiones, el ancho y el alto. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos varios triángulos de diferente tamaño, un paralelogramo y tenemos un cuadrado. Todos juntos, miren, forman un cuadrado también. Una de las propiedades que vamos a trabajar ahora es los lados de la figura. Obviamente nosotros con un solo lado no podemos hacer nada, pero si tenemos varios lados, claro que sí. Vamos a empezar un poquito por esta figura. ¿Esta figura cuál era? Un triángulo. Nosotros tenemos 1, 2 y 3 lados. Esto hace que a partir de 3 lados nosotros podamos ponerle nombres a todas las figuras. A partir de que los 3 lados se unen, van a formar lo que llamamos nosotros un polígono. En este caso va a ser un polígono de 3 lados. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 lados y va a formar un polígono de 4 lados que nosotros lo vamos a llamar cuadrado. De igual manera tenemos esta otra figura, también 1, 2, 3, 4 lados y las vamos a llamar paralelogramo. En estos dos casos, junto con otros dos, que es el rectángulo y el rombo, incluso el romboide, van a formar parte de una clasificación pequeña que por tener 4 lados lo vamos a llamar cuadrilátero, ¿sí? Ahora bien, vamos a ir viendo un poquito las características de cada uno, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el triángulo tenemos 3 lados, ¿sí? Pero estos 3 lados, en este caso, por ejemplo, van a ser iguales, ¿sí? Pero en otros casos también tenemos que estos 3 lados pueden estar en distintas medidas. Esto hace que este triángulo, en otros casos, lo podamos llamar isósceles, lo podamos llamar escaleno, lo podamos llamar equilátero. ¿La diferencia cuál es? Bueno, la diferencia es que en este caso tengo los dos lados
iguales y una base que es mucho mayor. Por lo tanto, cuando yo tengo dos lados iguales y una base mayor, se va a llamar isósceles. En este caso no lo tengo en el tangram porque no forma parte del tangram, pero sí, si yo tuviera un lado más largo, otro lado más pequeño y una base que une a ambos aún más larga, en ese caso se llamaría escaleno. Estas serían las propiedades a través de los lados en un triángulo, ¿sí? En el caso del cuadrado, que es un cuadrilátero, se caracteriza porque todos sus lados son del mismo tamaño, son iguales. El lado superior y el lado inferior son iguales en medida y paralelo. Paralelo significa que no se cortan. Lo mismo va a suceder con los otros dos lados que tiene. Ambos son paralelos y ambos son iguales. Y la característica del cuadrado es que sus cuatro lados son iguales. Paralelos, paralelos y los cuatro son iguales. En el caso del paralelogramo, tenemos que estos dos lados son del mismo tamaño y ambos son paralelos. Este otro lado, si bien está en forma inclinada, oblicua, también es igual a su lado opuesto, de la misma medida, claramente, y además es paralelo. Es decir, que el paralelogramo tiene dos pares de lados paralelos y ambos iguales. Lo mismo va a suceder si yo tuviera un rectángulo. Miren, yo acá tengo dos figuras, dos cuadrados, pero que si yo junto ambas, me van a dejar determinado un rectángulo. El rectángulo también tiene dos pares de lados paralelos iguales y dos pares de lados paralelos iguales, ¿sí? Esto es respecto de los lados. Todas estas figuras y muchas otras más que tenemos, a medida que van subiendo la cantidad de lados, van a tener diferentes nombres. Todas se van a llamar polígonos. Los polígonos, poli va a significar muchos, gonos va a significar lados. Es decir, que acá tenemos un polígono de 3 lados, acá tenemos un polígono de 4 lados, acá también tenemos un polígono de 4 lados. Luego vamos a tener, por ejemplo, el polígono de 5 lados, que es el pentágono, el de 6 lados, el hexágono, el heptágono, octógono, eneágono, y así sucesivamente vamos a ir viendo todas las figuras de acuerdo a la cantidad de lados. Ahora bien, otra de las propiedades que tenemos son los ángulos, es decir, nosotros tenemos que las figuras, los segmentos que forman cada lado, van a unirse en una punta, dijera. Esta punta, la punta en sí, el punto en el que se unen estos dos segmentos, se va a llamar vértice. Y esto que queda determinado aquí se va a llamar ángulo. Amplitud angular, realmente. Esta amplitud angular es lo que va a hacer que pueda diferenciar los distintos tipos de ángulos. Este ángulo, miren ustedes acá, es
de amplitud angular más pequeña. Pero si miran ustedes esta otra acá, ven que la amplitud angular sería un poco más amplia, más grande. Por lo tanto, también tenemos una propiedad respecto de esto. Todas las figuras van a tener ángulos más pequeños, llamados agudos, que va a ser menor de 90 grados, porque los ángulos nosotros los medimos con una medida, así como nosotros tenemos el peso, el metro o el centímetro. En los ángulos nosotros utilizamos los grados. Entonces estos grados son los que me van a permitir medir el ángulo. En este caso va a ser un ángulo más pequeño que se va a llamar agudo. En este caso es un ángulo un poco más amplio y se va a llamar ángulo. Como forma, en forma recta se encuentra acá, ambos se encuentran en forma recta perpendicular. En este caso va a ser un ángulo, pero también vamos a encontrar otros ángulos en los que esto sea mucho más amplio y se lo va a llamar obtuso. Y cuando inclusive estos ángulos superen el ángulo recto, sean mucho más amplios, ven, acá ya formaríamos un ángulo obtuso, pero si nosotros a esta abertura la seguimos observando, vamos a llegar a este ángulo que se lo llama ángulo llano. El ángulo llano va a ser el que empieza en una semirrecta desde el punto de origen y termina en la otra semirrecta también a partir de este otro punto de origen. Entonces vamos a tener un montón de ángulos: el agudo, el recto, el obtuso y el llano, ¿sí? Las partes de estos ángulos, acuérdense: vértice, amplitud angular y una semirrecta y otra semirrecta que me van a determinar el ángulo. Según esto, también las figuras las podemos clasificar por sus ángulos. Es decir, en un triángulo, si yo tengo dos ángulos agudos en su base, también me va a determinar que yo tenga un ángulo agudo en la parte superior del triángulo. A ese tipo de triángulo lo vamos a llamar acutángulo, porque todos sus ángulos son agudos. Si yo tengo un triángulo en el que uno de ellos es recto y los otros dos son agudos, este triángulo por sus ángulos se lo va a llamar triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque uno de los ángulos es ángulo recto. Vamos a pasar al siguiente, que aquí en el tangram no lo tenemos, pero sí se llamaría obtusángulo. ¿Por qué? Porque uno de los ángulos sería un ángulo obtuso y los otros dos son dos ángulos agudos. También vamos a tener en cuenta una cosita, que cuando nosotros trabajamos con ángulos en una figura, en el caso del triángulo, si yo sumo un lado, o sea, un ángulo A, un ángulo B y un ángulo C, siempre los ángulos internos, los tres juntitos, siempre van a dar 180 grados. Van a sumar 180 grados los tres ángulos juntitos, ¿sí?
siempre tengamos el tipo de ángulos que tengamos, siempre los ángulos internos de un triángulo van a sumar 180. Y vamos a tener en cuenta otra cosita después, que les voy a contar un poquito más adelante. Ahora, lo siguiente con respecto a las figuras es que también